Hola, soy la doctora Irma Sánchez Cacho. Actualmente curso el posgrado en odontología infantil en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El día de hoy vamos a hablar sobre embriología especial bucomaxilofacial. En la embriología especial bucomaxilofacial veremos la formación de la cabeza, la formación de la cavidad bucal, la formación de los tejidos duros, la evolución de los maxilares, la biopatología de la formación de la cara y de la cavidad bucal. La formación de la cabeza se divide en dos, la porción neurocraniana y la porción visceral. En la porción neurocraniana, esta es la más visible y precoz del embrión. A partir de ella se forman las estructuras óseas, el sistema nervioso cefálico, ojos y oídos, la porción nerviosa de los órganos olfatorios. En la porción visceral, es la más visible en la etapa fetal y postnatal, y esta dará origen inicial a los órganos digestivos, respiratorios. En el digestivo se va a formar la boca y sus anexos. En el respiratorio se formará la nariz y las fosas nasales, las estructuras faciales a partir de los arcos branquiales. En la placa neural podemos observar la notocorda en su eje central, que va a dar paso a la invaginación para formar lo que es el surco neural. En los laterales podemos observar las crestas neurales y al final de la tercera semana podemos observar que los bordes de los canales se acercan para constituir el tubo neural. En su vista dorsal del tubo neural podemos observar que a partir de la cuarta semana, por desplegamiento del embrión, se comunica temporalmente con la cavidad amniótica por sus extremos, neuroporo anterior y neuroporo posterior, quedando formado así el sistema nervioso central. El neuroporo anterior se cierra a partir del día 24. Y el neuroporo posterior se cierra a partir del día 27. La formación de los arcos branquiales y sus derivados. La faringe embrionaria tiene su origen en la porción anterior del intestino cefálico. Al principio de la cuarta semana se desarrollan los arcos branquiales o faringios. Surgen por proliferación del mesénquima, el cual se condensa formando barras en dirección dorso-ventral. Los arcos branquiales son 6. El quinto tiene un escaso desarrollo y el sexto no se desarrolla. Los arcos primero y segundo se desarrollan más que los demás. Los arcos están cubiertos o revestidos por fuera por el ectodermo y por dentro por el endodermo. Las estructuras cartilaginosas y óseas que derivan los arcos branquiales. En el primer arco branquial se va a derivar el maxilar superior y el maxilar inferior. El cartílago de Mecker, que se va a dividir en 3 porciones: la porción dorsal, la porción intermedia y la porción ventral. La dorsal nos va a dar origen al martillo y al yunque, que son huesecillos del oído medio. La porción intermedia nos va a dar origen al ligamento esfenomandibular y la porción ventral nos va a dar la guía a la osificación del maxilar inferior. A partir del segundo arco branquial nos va a dar origen a los huesos, el estribo del oído medio, a la apófisis estiloideo y al hueso hioides. En el tercer arco branquial, el cuerno mayor del hioides y parte inferior del cuerpo del hioides. Del cuarto, quinto y sexto arco branquial se derivan los cartílagos faringios: el tiroides, cricoides, aritenoides, corniculado y corciforme. Las estructuras cartilaginosas y óseas que derivan los arcos branquiales. En el primer arco branquial se va a derivar el maxilar superior y el maxilar inferior. El cartílago de Mecker, que se va a dividir en 3 porciones: la porción dorsal, la porción intermedia y la porción ventral. La dorsal nos va a dar origen al martillo y al yunque, que son huesecillos del oído medio. La porción intermedia
nos va a dar origen al ligamento esfenomandibular y la porción ventral nos va a dar la guía a la osificación del maxilar inferior. Al finalizar la cuarta semana, cuando son más visibles los arcos branquiales, aparece en el proceso frontal 2 engrosamientos en forma de placa denominada placodas olfatorias o nasales. Surgen por la proliferación del ectodermo superficial. Los procesos nasales medios se unen entre sí y hacia arriba se continúan con el resto del proceso frontal para constituir el proceso frontonasal que dará origen a la frente y al dorso y la punta de la nariz. Los procesos nasales laterales, en cambio, al fusionarse con los procesos maxilares, formarán el ala de la nariz. Para constituir el macizo facial, los procesos se fusionan entre sí. Cuando las áreas deprimidas crecen y alcanzan el mismo nivel de sus bordes, se dice que existe una consolidación remodeladora o fusión aparente. La fusión renal o mesodermización consiste en la unión a través del mesénquima de procesos y mamelones. Las etapas para la configuración de la cara. El proceso maxilar crece y se dirige hacia arriba y hacia adelante, extendiéndose por debajo de la región del ojo y por encima de la cavidad bucal primitivo. El proceso mandibular progresa hacia la línea media por debajo del estomodeo para fusionarse con el del lado opuesto y formar la mandíbula y el labio inferior. Los procesos mandibulares con los maxilares se fusionan lateralmente en la región superficial para formar las mejillas, reduciendo de esa forma la abertura bucal. Formación del techo y piso de la boca. En la tercera semana el embrión trilaminar se despliega y como consecuencia de este plegamiento embrionario se forma una depresión llamada estomodeo o cavidad bucal primitiva. La membrana es bilaminar y está constituida por 2 capas de células, una de origen ectodérmico y otra endodérmico. A nivel del techo se origina una invaginación llamada bolsa de Richter, que formará el óvulo anterior de la hipófisis. La comunicación entre la cavidad bucal primitiva y la faringe se establece al romperse la membrana bucofaringea. En la sexta semana se produce la diferenciación de la lámina dental o listón dentario. Es el primer signo del desarrollo de los órganos dentarios u odontogénesis. El segmento intermaxilar se continúa en dirección craneal para unirse al tabique que proviene de la eminencia frontal de la sexta semana, que perfora y se establece el contacto entre las cavidades nasal y bucal. El orificio se llama coana primitiva. Está situada por detrás del paladar primario. Más tarde, esta abertura se ubica en la faringe cuando se forma el techo definitivo. A las 6 semanas y media, las crestas palatinas están situadas en posición vertical a cada lado de la lengua. Al final de la 8ª semana, al descender la lengua al piso o suelo de la boca, los procesos palatinos laterales o crestas cambian de dirección, dirigiéndose hacia arriba, luego se horizontalizan, lo que facilita el contacto entre sí, dando origen a una función real de ambos procesos. De esta forma se constituye el paladar secundario. Se observa el paladar secundario en desarrollo. Los procesos palatinos laterales están dispuestos en forma oblicua. La integridad de los epitelios depende de su nutrición. A las 9 semanas, ambos procesos palatinos están en disposición horizontal. A las 10 semanas, el paladar secundario se fusiona con el paladar primario de forma triangular, con el vértice dirigido hacia atrás. En los fetos de 12 semanas, las crestas están ya fusionados entre sí y con el tabique nasal dentro del tejido conectivo. En diferenciación se evidencian trabéculas óseas y la presencia de esbozos glandulares en la proximidad de la línea media. Formación de la lengua. El órgano lingual
se desarrolla a partir del primero, segundo, tercero y cuarto arco branquial. A la quinta semana, por la cara interna de los arcos mandibulares, se observa dos engrosamientos laterales llamados protuberancias linguales laterales y entre ellas un pequeño tubérculo impar y medio. Estos tres abultamientos se originan del primer arco. Por detrás del tubérculo impar hay otra elevación media de mayor tamaño llamada cópula que resulta de la unión del mesénquima del segundo, tercero y parte del cuarto arco branquial o ambos lados de la cópula. Se produce una rápida proliferación en el tejido adyacente al segundo, tercero y cuarto arco branquial que dará lugar a la raíz de la lengua. La epiglotis se desarrolla en la porción posterior del cuarto arco branquial. El punto de la invaginación queda como una fosita permanente llamada foramen caecum o agujero ciego, localizado en el vértice de la V lingual entre el tubérculo impar y la cópula. Las papilas linguales comienzan a esbozarse en la superficie de la mucosa dorsal a las 8 semanas, siendo bien evidentes a las 12 semanas. Las papilas fungiformes son las que primero se diferencian, luego lo hacen las filiformes y por último las posteriores o calciformes. Estas papilas a las 20 semanas se exhiben en la pared botones gustativos. El epitelio que tapiza las papilas es de tipo plano estratificado. El número de capas que se incrementa gradualmente y alcanza de 8 a 10 estratos celulares en el momento del nacimiento. Una vez formado el piso de la boca, la lengua desciende conjuntamente con el maxilar inferior y transforma la cavidad bucal virtual en real a las 9 semanas. Formación de los labios y las mejillas. Al finalizar la sexta semana, una gruesa franja de epitelio llamado lámina labial o lámina vestibular que se desarrolla próxima a la lámina dental. Casi simultáneamente con ella, la lámina labial se invagina en el mesénquima, siguiendo el contorno de los maxilares. En la formación del labio inferior intervienen solo los procesos mandibulares, mientras que el labio superior, su porción media o filtrum, se origina a expensa de los procesos nasales medios y sus porciones laterales a expensa de los procesos maxilares. Mejilla. La mejilla se forma por la fusión lateral y superficial de los procesos maxilares y mandibulares. Los músculos de las mejillas derivan del mesénquima del segundo arco branquial y están inervados por el nervio facial séptimo. Desarrollo de los tejidos duros de 10 a 12 semanas, cuando la conformación y organización de los tejidos blandos se encuentra muy avanzada. Comienza el mecanismo de la formación y remineralización de los tejidos duros. La formación de los huesos involucra dos procesos muy complejos que tienen lugar casi en forma simultánea: la histogénesis del tejido óseo y el desarrollo del hueso como órgano por un mecanismo de osificación. El mecanismo de osificación se realiza por sustitución o remoción del tejido conectivo por otro nuevo tejido o el tejido óseo que conduce a la formación de los huesos. Hueso del neurocráneo y viscerocráneo. La cabeza presenta un desarrollo complejo y sus huesos tienen un origen intramembranoso o endocraneal. Se divide en dos, el neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo está constituido por la casa ósea o carlota y envuelve y protege el sistema nervioso central. El viscerocráneo está constituido por los huesos de la cara en los que predomina la osificación intramembranosa. Osificación del maxilar inferior. El maxilar inferior ofrece un mecanismo de osificación llamado yuxtaparacondilio
condrial, en que el cartílago de Meckel denomina cartílago primario, sirve como guía o sostén, pero no participa. El inicio de la formación del tejido óseo se produce a las 6 semanas o 7 aproximadamente. Comienza en la vecindad del ángulo formado por ramas del nervio mentoniano y del nervio incisivo. Al separarse del dentario inferior, se inicia como un anillo óseo alrededor del nervio mentoniano y luego de las trabéculas se extiende hacia atrás y hacia adelante en relación externa al cartílago de Meckel. La formación del cuerpo de la mandíbula finaliza en la región donde el paquete vasculonervioso se desvía en forma manifiesta hacia arriba. El crecimiento del maxilar inferior hacia abajo y hacia adelante se desarrolla a expensa del cartílago. Osificación del maxilar superior. Al término de la 6ª semana comienza la osificación del maxilar superior a partir de 2 puntos de osificación situados por fuera del cartílago nasal, uno a nivel anterior denominado premaxilar y otro posterior denominado postmaxilar. La zona anterior está limitada hacia atrás por el conducto palatino anterior y lateralmente por 2 líneas que parten de este punto hacia la zona distal de los incisivos laterales. A partir del centro de osificación premaxilar rápidamente se forman trabéculas que se dirigen en 3 direcciones, hacia arriba para formar la parte anterior de la apófisis ascendente, hacia adelante en dirección hacia la espina nasal anterior, en dirección a la zona de las apófisis alveolares incisivas. Existen 3 centros cartilaginosos secundarios, el coronoideo, el incisivo y el condilio. Existirá asimismo un 4º cartílago llamado angular. El condilio es el mayor tamaño y juega el papel principal en el crecimiento de la rama montante del maxilar y persiste aproximadamente como una lámina muy delgada hasta los 20 años de edad. El sitio donde aparecen estos cartílagos secundarios tomarán inserciones los músculos masticadores. Esta interrelación músculo-nervio y tejido óseo es considerada como una función inductora, donde cada una de estas estructuras estimula el desarrollo de sus tejidos adyacentes. Durante la vida fetal, las 2 mitades del maxilar inferior están unidas por una sínfisis fibrocartilaginosa llamada sincondrosis. Con posterioridad en la vida postnatal, este tejido existente a nivel de la unión será reemplazado gradualmente por hueso. Formación del hueso alveolar. Al finalizar el 2º mes del periodo embrionario, tanto el maxilar superior como el inferior contienen los gérmenes dentarios en desarrollo, rodeados particularmente por las criptas óseas en formación. Los gérmenes dentarios estimulan la formación de los alvéolos a medida que estos pasan de la etapa preeruptiva a la etapa eruptiva. Prefuncional, con la formación radicular, conforman los tabiques óseos y de esta manera se conforman gradualmente los alvéolos a los cuerpos óseos de los maxilares superior e inferior respectivamente. El hueso alveolar que se forma alrededor del germen dentario crece y se desarrolla, por tanto, con la erupción durante la formación. El hueso alveolar crece alrededor del diente y luego se une a la porción basal de los maxilares. Es importante destacar que la remodelación por el crecimiento en el hueso alveolar está íntimamente asociado con el crecimiento general de los huesos, con las funciones de los tejidos blandos que lo rodean. El crecimiento del cráneo y la cara constituye por todo ello un proceso muy complejo que se realiza por la acción combinada de 4 fenómenos biológicos diferentes: la sustitución del cartílago por el hueso, el crecimiento a nivel de las suturas, la aposición ósea periférica asociada a la resorpción interna,
La erupción dentaria. Biopatología de la formación de la cara y cavidad bucal. La formación de la cara y de la cavidad bucal implica una serie de movimientos y fusión de las diferentes capas germinativas o procesos. Uno de cada 800 casos puede ser alterado con factores genéticos, ambientales o de origen desconocido, produciendo malformación, anomalías, alteraciones de los mecanismos de fusión de los labios y cavidad bucal. Las estructuras afectadas con mayor frecuencia en el desarrollo bucomaxilofacial son los procesos nasales medios, maxilares y palatinos. La falta de la fusión de los procesos da lugar a hendiduras o cisuras. Labio hendido. Se produce una alteración de la mesodermización de los procesos nasales medios con los procesos maxilares. Es más frecuente en el hombre y está en relación con la edad de la madre. Las fisuras labiales o palatinas simples o combinadas pueden corregirse mediante el trabajo de un equipo multidisciplinario. Odontopediatra, psicólogos, ortopedista. También el labio y el paladar hendido son malformaciones comunes en ciertas alteraciones de origen genético, como en la trisomía del par 13 o síndrome de Patau. Fisuras linguales. La superficie dorsal se caracteriza por presentar fisuras profundas por trastorno en el desarrollo. Es poco frecuente, se debe a la fusión incompleta de las protuberancias linguales laterales. Anquiloglosia. Hay acortamiento del frenillo lingual, de modo que la punta de la lengua está sujeta al piso de la boca. Las epiteliales del borde de la punta proliferan y crecen hacia mesénquima. Más tarde, esas células degeneran. Si la lengua no se libera de esas células, el frenillo es corto y grueso y queda sujeto al piso de la boca. Alteración de los mecanismos de fusión de la cara. Se pueden presentar varios tipos de hendiduras faciales, pero son poco frecuentes. Hendidura facial oblicua, hendiduras faciales transversales o laterales. La fusión superficial de los procesos maxilares y mandibulares puede dar una boca muy grande, macrostomía. La fusión excesiva produce una boca muy pequeña, microstomía. Alteraciones de los mecanismos. Macroglosia es una hipertrofia generalizada que nos da la lengua grande que protruye en la cavidad bucal y suele ir acompañada de otras anomalías como trisomía 21 o síndrome de Down. Microglosia, hipodesarrollo lingual, va acompañada de micronatia. Quistes tiroglosos pueden producirse en la base de la lengua por persistir parte del conducto tirogloso. Quistes del desarrollo son anomalías producidas por los restos epiteliales de los sitios de fusión de los procesos maxilares bucales, que en un momento dado forma quistes revestidos por epitelio. Hay glóbulo-maxilares, nasolabiales, palatinos, cervicales y laterales. Síndrome del primer arco branquial. El primer arco branquial se puede generar los síndromes de Pierre-Robin, Treacher-Collin o disostosis. Agentes teratógenos. Entre los agentes teratógenos o causas más comunes que pueden afectar el desarrollo o malformaciones, por lo que se debe evitar administrar algún medicamento que pueda afectar al producto, como los anticonvulsionantes, tetraciclinas, hidantoínas, benzodiazepinas, corticoides. Otros organismos pueden considerarse agentes etiológicos. El toxoplasma atraviesa la barrera placentaria, produce microencefalia, hidrocefalia, micronatia y daños neurológicos.